Sí, doctor, ahí se tiene la B positivo. Muchas gracias. Doctores, buenas noches. Y los doctores tienen silenciado el micrófono y la cámara para que no interrumpan la clase, doctor. Al final se les va a activar. Ok. Buenas noches. Bienvenidos a una sesión de webinar en este punto sobre apendicitis aguda. Patología abdominal más frecuente. En el servicio de emergencia, en la parte quirúrgica, es la patología abdominal más atendida, con sus diferentes variantes, sus diferentes posiciones anatómicas. Un tema específico y muy interesante. La apendicitis aguda, en la parte epidemiológica, afecta en forma general más al hombre que a la mujer. Tiene variantes anatómicas desde la región pélvica, subcecal, retrocecal, preilial, posilial, retrocecal, en hipocondrio derecho, y en algunos casos por un mesoapéndice largo, incluso pudiéramos localizar esta estructura en la zona de la fosa ilíaca izquierda. Generalmente esto es a propósito de un caso. Los objetivos de este webinar es determinar la epidemiología y clínica de la apendicitis aguda. Como ya les decía, a nivel mundial y a nivel local es la atención en la parte aguda abdominal más frecuente. La intención de este webinar es ampliar la parte semiológica y reconocer hallazgos ecográficos de la apendicitis aguda. Visualizar complicaciones de la misma. Vamos a hablar un poco sobre la parte anatómica, la parte epidemiológica, la clínica, los hallazgos ecográficos y complicaciones de esta patología abdominal obstructiva. Como ya les decía, la apendicitis aguda es la primera causa de abdomen quirúrgico. Se estima que el riesgo de tener apendicitis aguda es de un 8.6% para los hombres y de al menos un 6.7% en las mujeres, perdón. En las mujeres tenemos que tener presente la patología anexial, la patología de la parte ovárica y uterina. Hay que hacer insonación no solo en la parte de la fosa ilíaca derecha y sus diferentes zonas anatómicas, sino evaluar también la parte pélvica. Se estima que esta incidencia, la presentación es nueva, ocurre durante la segunda y la tercera década de la vida, siendo el pico máximo entre los 12 y 18 años de edad. Sí, sí es el grupo etario más afectado, pero tenemos con cierta frecuencia extremos de la vida afectados por esta patología. Niños, grupos etarios de menos de 5 años, o ancianos de la tercera edad, también son afectados por esta patología abdominal, presentando cuadros clínicos variables en la parte semiológica por su condición de edad, de los extremos de la vida. Se estima que aproximadamente entre el 7 y el 12% de la población mundial puede llegar a padecer de apendicitis. Esto se traduce en forma práctica en que al menos 1 de cada 15 personas padecerá de apendicitis aguda. El riesgo de padecer apendicitis parece incrementarse con la edad hasta la tercera década de vida. La apendicitis en menores de 5 años y en personas mayores de 50 es rara, pero sí la vemos, sí la observamos. Sí llega a nuestras manos pacientes con este cuadro abdominal y tenemos que afinar la parte semiológica y la parte ecográfica para determinar la patología. En los pacientes cercanos a los 70 años o mayores, el riesgo de padecer apendicitis es bastante bajo. Como referencia geográfica, en Estados Unidos aproximadamente 300.000 personas se someten a apendicectomía. Antes del ultrasonido y la tomografía computarizada, la apendicectomía negativa es de un 30%.
Este porcentaje ha bajado, pero todavía sigue siendo importante. La sensibilidad para detectar ecográficamente la apendicitis aguda tiene que ir increciendo, tiene que ir aumentando para no dejar escapar esta patología o no obviarla en el caso contrario. Ubicación a través de la parte semiológica, la parte clínica previa y la anamnesis es importante en este estudio. Anatomía nos habla que el apéndice es un cilindro sin salida que se encuentra conectado al ciego. Puede tener una longitud de 9 centímetros y presenta gran cantidad de tejido linfático. Causa principal de la apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque el aumento de la secreción en la parte intraluminal produce obliteración de la misma, compresión, isquemia y perforación del apéndice fecal. Los nombres o la sinonimia en la parte anatómica se refieren a apéndice vermiforme, apéndice vermicular, apéndice fecal o apéndice. Todos sinonimia de la apéndice fecal, que es la que más utilizamos. Su obstrucción, su isquemia y perforación es parte de la fisiopatología que ocurre en este órgano. Formando parte de la anatomía somática y visceral, tenemos que tiene una evolución lenta por sus características de presentación. La base del apéndice se encuentra ubicada entre 2 y 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal. Sin embargo, la punta del apéndice puede tener diferentes presentaciones. De acuerdo a la dirección y posición de la punta apendicular, se establecen las llamadas variantes morfométricas del apéndice, y no es más que la posición del apéndice cecal. Tenemos apéndice retrocecal, que nos confunde con mucha frecuencia, y es la más frecuente, paracecales, pre- y posiliales, subilial, pélvica y subcecal. Su posición nos confunde y asociado a esta patología podemos encontrar con mucha frecuencia cuadros de infecciones del tracto urinario o cuadros diarreicos. Nos pueden hacer confundir con la patología original. De forma general se reconocen dos grandes grupos de clasificaciones de las diferentes variantes de posición del apéndice: posición anterior y posición posterior. Las variantes de posición del apéndice, si la punta se encuentra posterior al ciego, son paracecal y retrocecal. El apéndice será paracecal si se encuentra por detrás del ciego, pero no debajo de este, paralelo al ciego. Mientras que será retrocecal si además de estar posterior se encuentra por debajo o inferior al ciego. La posición en la parte ecográfica es importante localizarla y describirla en la descripción de un cuadro apendicular. Sus características de engrosamiento, de pérdida de movimiento, pérdida de peristaltismo, engrosamiento de sus capas, engrosamiento de forma general, líquido, periférico a esta, de acuerdo al tiempo de evolución, engrosamiento de la grasa mesentérica, forman parte de ese espectro ecográfico que ameritamos identificar y describir en un cuadro de apendicitis aguda. La posición, en revisión bibliográfica nos dice que la posición retrocecal es la más habitual, un porcentaje de un 65%. Le sigue la pelviana con un porcentaje de un 31%, y en menores escalas o porcentajes la subcecal con un 2%, la preilial con 1% y la paracólica derecha o posilial con un 0.4%. Una apéndice retrocecal alargada
puede confundir con un cólico nefrítico. El cuadro se maneja como un cuadro infeccioso urinario o un cuadro litiásico urinario y se hace tardío el diagnóstico de la misma. Normalmente, el apéndice fecal tiene un diámetro menor a 6 milímetros, contiene o presenta peristaltismo, movimiento intestinal, tiene presentación reticulada y los diámetros de las capas no pasan de un grosor de 2 milímetros. La imagen ecográfica que observamos a la derecha de la pantalla nos ubica en una presentación sagital del apéndice fecal, ubicada supra vasos ilíacos y lateromedial a ellos. Y en corte sagital observaremos las diferentes capas que conforman la mucosa intestinal de este órgano vermiforme. ¿Qué pasa en la apendicitis? La obstrucción de la luz apendicular da por resultado retención de secreciones, distensión y edema de pared. El aumento de la presión intraluminal ocasiona obstrucción arterial e isquemia. ¿Dónde se presenta con mayor frecuencia el inicio del dolor abdominal en un cuadro apendicular? En la región epigástrica o en la región periumbilical. La disposición de las metámeras anatómicas irradia el dolor hacia la zona de la fosa ilíaca derecha, donde se ubica el apéndice. Si observamos a este paciente en un cuadro clínico inicial de apendicitis, nos confundiremos porque el dolor está en la región epigástrica. Pensaríamos en un proceso gástrico agudo tipo gastritis. En el transcurso de las horas se va a ubicar este dolor en la región de la fosa ilíaca derecha. Es la inflamación aguda del apéndice fecal, en la mayoría de los casos secundaria a la obstrucción de su luz. La obstrucción de la luz del apéndice lleva a un acúmulo de moco, secreciones, exudado inflamatorio y el sobrecrecimiento bacteriano. Paso a paso, la fisiopatología del cuadro apendicular. Su estructura alargada, llena de líquido, se obstruye su salida, se inflama, se produce isquemia de la pared y perforación. El apéndice es un tubo ciego con lumen estrecho. En un 35% de los casos se encuentra el fecalito en obstrucción y lo observamos en la imagen ecográfica. El fecalito lo observamos como una imagen hiperecogénica, generalmente localizada en la zona de entrada del órgano apendicular. Y en un 65% no hay causa aparente para esta obstrucción. La imagen ecográfica nos demuestra que hay un engrosamiento de las capas del órgano apendicular con la presencia de un fecalito en su zona inicial, en su tracto inicial, como una imagen hiperecogénica que produce sombra sónica posterior. El engrosamiento de las capas, recordemos que no debe ser mayor a 2 milímetros, y la dilatación por la secreción en su interior es otra imagen típica de una apendicitis en fase aguda. Los signos clínicos iniciales de un cuadro apendicular está constituido por fiebre, dolor y sensibilidad localizada en la fosa ilíaca derecha, ya pasadas las 6 horas, leucocitosis moderada, náuseas y vómitos. Esto se conoce como los signos de Murphy, el componente de Murphy. Y los signos iniciales los podemos conocer como la tríada de Murphy. La tríada de Murphy es la combinación de los 3 síntomas clásicos de la apendicitis: dolor en región epigástrica o región periumbilical, anorexia, que no forma parte del cuadro inicial o es inespecífico de este cuadro, acompañada de náuseas y vómitos, y migración, distribución de las metámeras hacia la región de la fosa ilíaca derecha. Los signos clínicos son importantes para determinar
presuponer la posición o la ubicación anatómica del apéndice secal. Hablemos del punto de McBurney. Es uno de los signos más estables de la apendicitis aguda. El signo o punto de McBurney es el dolor a presionar sobre la unión del tercio medio con el tercio inferior de una línea imaginaria que va desde la cresta ilíaca anterosuperior derecha hasta la cicatriz umbilical. Este es uno de los signos con mayor peso diagnóstico en un cuadro de apendicitis aguda. Sin embargo, su ausencia no debe descartar el diagnóstico de apendicitis aguda. Entonces, en la unión del tercio medio con el tercio inferior de la línea imaginaria que une la cresta ilíaca anterosuperior con la cicatriz umbilical, realizamos compresión en esa zona y produciremos dolor. Este es el signo o punto de McBurney. El punto de Morris tiene varias similitudes con el punto de McBurney. También se localiza en la línea umbilico-espinal, trazada imaginariamente entre el ombligo y la cresta ilíaca derecha. Sin embargo, el dolor a la palpación del tercio medio interno lo diferencia de la posición con el punto de McBurney. Su presencia suele indicar que el apéndice se encuentra en posición anterior, muy probablemente en posición retroiliar. Dos signos semiológicos y posiciones anatómicas probables del apéndice secal. Así, el punto de Morris es más cercano a la región de la cicatriz umbilical y su dolor en esa zona nos ubica posiblemente en una apéndice secal retroiliar. El punto de Lanz, otro punto semiológico, que es el dolor a la palpación en la convergencia de la línea interespinal bilateral con el borde externo del recto anterior. Su presencia, además de ser indicativa de apendicitis aguda, sugiere que el apéndice se encuentra en posición pélvica, en la unión de la línea imaginaria que une las crestas ilíacas en el borde de los rectos anteriores, en el borde externo de los rectos anteriores. Su dolor nos indicará que estamos ante la presencia de una apendicitis en posición pélvica. Punto de Lanz. El punto de Leschen. Este punto se encuentra localizado aproximadamente 2 centímetros superior y externo a la espina ilíaca anterosuperior. Punto de Leschen, ubicado 2 centímetros superior y externo a la espina ilíaca anterosuperior derecha. Esta zona, cuando es localizada los dolores en esta zona por la compresión, nos indica que la posición o la variante anatómica del apéndice es retrocecal. Entonces tenemos distintos puntos dolorosos y distribuidos todos en la fosa ilíaca derecha para ubicar la posición anatómica por la parte semiológica en la región de mi cuadrante inferior derecho. El signo de Bloomberg, uno de los signos clínicos más utilizados, es el dolor en fosa ilíaca derecha generado por la descompresión brusca del abdomen. Ya existe irritación peritoneal. Es uno de los signos apendiculares más frecuentes. Su presencia indica irritación del peritoneo. Este signo se puede utilizar en distintas zonas del organismo para descartar o indicar la presencia de irritación peritoneal. Cuando este signo lo producimos en otras zonas o cuadrantes anatómicos, hablamos del signo de rebote o signo de Musi. De la compresión y la descompresión brusca en la zona de la fosa ilíaca derecha produce dolor, estamos ante la presencia del signo de Bloomberg en la fosa ilíaca derecha. Cuando producimos dolor, por ejemplo, en la zona del hipocondrio derecho, hacia la zona de la posición de la vesícula biliar, en un cuadro de colecistitis aguda, estamos hablando también de un cuadro de rebote signo de Musi.
o el signo de dolor en la región del hipocondrio derecho. Existe un cuadro comparativo de la apendicitis aguda versus dolor abdominal inespecífico. Existe localizaciones de la apendicitis aguda en la línea media a cuadrante inferior derecho. El dolor abdominal es inespecífico, está difuso, no está bien definido. Factores agravantes, en el caso de la apendicitis aguda, movimientos, tos, bipedestación y al caminar puede incluso producir dolor. Dolor abdominal inespecífico, no hay agravantes bien determinados. Manifestaciones clínicas de una apendicitis: anorexia, náuseas, vómitos. Y en el dolor abdominal inespecífico, uno o más, o incluso ausente los signos. La sensibilidad dolorosa es focal en la fosa ilíaca derecha. En el cuadro abdominal difuso, su nombre ya nos está diciendo que no está localizado. Rebote y defensa muscular, ambos aparecen en la apendicitis aguda. En el dolor abdominal en específico pueden estar ausentes. El rebote y defensa muscular involuntaria o voluntaria aparecen en un cuadro de apendicitis aguda. El examen rectal produce dolor del lado derecho. El examen rectal en un dolor abdominal inespecífico puede ser difuso o nulo. Entonces ya tenemos parte semiológica para ubicarnos en un cuadro de apendicitis aguda. Los puntos apendiculares para localizar la posición anatómica de la apéndice cecal, la parte de las manifestaciones clínicas y el examen rectal también forma parte de esta evaluación. Existe la famosa escala diagnóstica de Alvarado, modificada recientemente, que nos habla, tienen valores o puntajes de aspectos semiológicos que nos acercan o descartan la presencia de una apendicitis. Por ejemplo, existe dolor en el cuadrante inferior derecho, tiene un valor de 2 puntos. Existe un signo de Bloomberg positivo y tiene un valor de 1. Migración del dolor tiene 1 punto. Náuseas o vómitos, 1 punto. Anorexia, 1 punto. Temperatura oral superior a 37 grados centígrados, 1 punto. Recuento de leucocitos, leucocitosis mayor a 10.000 por milímetro cúbico, 1 punto. Neutrofilia mayor del 70%, 1 punto. A su vez, hacemos la cuantificación de estos signos y tenemos criterios de decisión de la escala diagnóstica de Alvarado. Negativo para apendicitis, cuando apenas tenemos 4 puntos en estos signos semiológicos. Posible apendicitis de 5 a 6 puntos. Probable apendicitis de 7 a 8. Y una franca apendicitis de 9 a 10. Esta escala de Alvarado fue creada con la intención de acercarnos al diagnóstico de apendicitis de acuerdo a su puntaje. El cuadro doloroso típico de la apendicitis es cambiante. Se puede localizar en el resto del mesogástrico en algunas ocasiones, comienza en fosa ilíaca derecha y no cambia de localización. Esto es menos probable que se trate de apendicitis. El dolor focal es un dolor abdominal inespecífico que suele ser más difuso. No se irradia región lumbar a diferencia del dolor de origen urológico. Los movimientos como el desplazamiento, la bipedestación, la tos aumentan el dolor de la apendicitis. Y en este caso, en la parte contraria, se mantienen diferentes en el dolor abdominal inespecífico. El tipo de dolor puede ser variable. Al comienzo es tipo cólico, constante. Y es muy raro que un dolor intermitente se trate de una apendicitis. Esto es cierto. Un cuadro clínico de apendicitis es un dolor constante, permanente en la fosa ilíaca derecha. Se acerca o se focaliza más en el progreso de las horas en la fosa ilíaca derecha.
Los síntomas asociados como anorexia, náuseas o vómitos, estreñimiento de unas 48 horas de evolución, diarrea en un porcentaje de un 10% y trastorno de la misión pueden formar parte asociada de un cuadro de apendicitis. Estos son los puntos semiológicos que nos hacen dudar de un cuadro franco de apendicitis. El tacto rectal produce un aumento de dolor y al palpar el lado derecho del recto produce dolor del lado derecho. Si palpamos del lado izquierdo no hay dolor. Diagnóstico diferencial de abdomen agudo de fosa ilíaca derecha. Son múltiples. Tenemos la pielonefritis, el cólico renal derecho, la ileocolitis infecciosa o no infecciosa, la tiflitis o procesos inflamatorios de las asas delgadas, ruptura de un quiste ovárico o folículo o cuerpo lúteo en el caso de la mujer, diverticulitis del colon ascendente, otra patología un poco rara en este segmento, pero que también nos puede hacer equivocar con el diagnóstico de apendicitis. Úlcera del ciego y adenitis mesentérica son causas médicas. La adenitis mesentérica se observa con mucha frecuencia en niños y generalmente va precedida de un cuadro infeccioso respiratorio. Las causas quirúrgicas, la apendicitis, la salpingitis aguda o procesos inflamatorios de las trompas, ruptura de un embarazo ectópico, complicación del divertículo de Meckel, resistencia de la parte del cordón umbilical que puede inflamarse, accedarse, confundir con un cuadro de apendicitis. Quiste ovárico complicado, perforación por cuerpo extraño, perforación fecal y colecistitis. Estas causas médicas y causas quirúrgicas tenemos que mantenerla en ese espectro mental cuando estamos examinando al paciente. Imagen ecográfica donde estamos descartando la presencia de una apendicitis aguda versus una adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica es un proceso benigno y autolimitado. Está precedido de una infección respiratoria previa y se observa con frecuencia en pacientes pediátricos. Fiebre alta de 39 a 40 grados centígrados y mal estado general forman parte de este cuadro clínico. Cuando insonamos en la parte abdominal, observaremos múltiples imágenes adenomegálicas en serie, en cadena, y en la zona de la fosa ilíaca derecha con mucha frecuencia. Se nos facilita en un paciente con escaso panículo adiposo, lo cual nos permite visualizar las cadenas adenomegálicas aumentadas en número y en varias zonas anatómicas, precedidas de un cuadro infeccioso respiratorio. Cuando hacemos la insonación en el paciente pediátrico y observamos estas imágenes redondeadas, hipoecoicas con signos del ilio, estaremos ante la presencia de una adenitis mesentérica. Imágenes ecográficas que nos harán diferenciar de una apendicitis aguda. Al eco observaremos inflamación de los ganglios mesentéricos. El apéndice se observa normal, no engrosada, y no hay afectación de la grasa mesentérica. El cuadro de adenitis mesentérica no se presenta con mucha frecuencia, pero en nuestro archivo mental tenemos que mantener presente esta patología como diagnóstico diferencial. Si estamos ante la presencia de un paciente pediátrico precedido de un cuadro respiratorio y un dolor abdominal que puede ser difuso o localizado en fosa ilíaca derecha, y observamos las imágenes de adenomegalias en serie o en paralelo, descartamos por la parte ecográfica una adenitis mesentérica y descartamos la parte de una apendicitis. Apendicitis aguda versus dolor abdominal en mujer fértil. Se nos hace un poco más complicado este diagnóstico. La patología anexial
ya sea de ovario o de trompa, nos complica el diagnóstico. Tenemos que ser bien detallistas, realizar un eco abdominal y realizar un eco vaginal en el caso de una mujer en edad fértil, para descartar la presencia de una ruptura de un quiste hemorrágico, para descartar la presencia de un embarazo ectópico accidentado, para descartar la presencia de un acceso de trompa derecha. Según la edad, en menores de 20 años, el dolor abdominal en específico alcanza un 50%, la apendicitis un 22% y la salpingitis un 14%. Observemos la mezcla de un cuadro apendicular con los cuadros anexiales en este grupo etario. Entre los 20 y 40 años tenemos la presencia de un embarazo ectópico, aborto incompleto, y en más de 40 años quistes de ovario complicados. Debemos realizar una historia obstétrica y ginecológica detallada, donde preguntaremos por los ciclos menstruales, la presencia de flujo vaginal y embarazos previos. Siempre pensar en la posibilidad de embarazo, aunque la paciente lo niegue. En los niños podemos utilizar sonda lineal de alta frecuencia y en los adultos podemos utilizar la sonda de baja frecuencia en pacientes con obesidad. Es decir, en un niño podemos ser más precisos utilizando la sonda lineal, manejando las frecuencias altas o bajas para mejorar la insonación superficial o profunda. Y en pacientes con franjas grasas importantes podemos manejar frecuencias bajas tales como de 2 MHz para delimitar, aun con dificultad, la parte patológica inflamatoria abdominal. Imagen ecográfica con traductor lineal, donde delimitamos la presencia del ciego en la parte izquierda de la pantalla, el ilion terminal en la parte superior, los vasos ilíacos, que es una referencia vascular muy importante, y el apéndice cecal, que observaremos como una estructura alargada de varias capas concéntricas en la parte superior, lateromedial, que es una de las posiciones más habituales en la insonación de la fosa ilíaca derecha. Cuando realizamos la insonación de la fosa ilíaca derecha, tenemos realizar la evaluación de la parte superior de los vasos ilíacos. Observemos una estructura alargada, hipoecoica, peristáltica, su parte proximal y distal. Se observan su parénquima reticulado y estamos ante la presencia del apéndice cecal. La referencia vascular son los vasos ilíacos. La referencia gástrica es la asa gruesa del ciego y el ilion terminal en la parte anterior. El apéndice normal, en esta referencia bibliográfica, habla de un 30%. Yo pienso que es menor. Cuesta observar un apéndice normal en un paciente asintomático sin cuadro apendicular. Afectan el grosor de la franja grasa, afectan la posición retrocecal, posiliar. En el caso de la apéndice inflamada, es visualizada en un alto porcentaje, en un 80-90%. Su diámetro, porcentaje importante, es menor a 6 milímetros. En el caso de una apéndice inflamada, su diámetro en un alto porcentaje es mayor o igual a 7 milímetros. Existen referencias bibliográficas que nos hablan de apéndices cecales menores a 6 milímetros en los pacientes pediátricos y menores a 8 milímetros en los pacientes adultos. Son referencias para determinar el grosor en pacientes pediátricos o pacientes adultos. El apéndice normal es compresible. Inflamada, no podemos realizar esta maniobra. La grasa periapendicular es normal, se observa hiperecogénica, pero no engrosada.
en los casos de apéndice normal. En la apéndice inflamada, la grasa periapendicular está inflamada, hipoecoica, de una forma importante, especialmente después de un lapso de 12 a 24 horas. El Doppler acude en la ayuda diagnóstica de esta patología. Observamos una escasa vascularidad en un apéndice normal y una alta vascularidad después de 12 a 24 horas en un apéndice inflamado. Es móvil, es un apéndice secal normal y tiene una posición constante y fija en un apéndice inflamada. A menudo contiene aire en su interior en un apéndice normal, raramente contiene aire en un apéndice inflamado. Cuadro comparativo de un apéndice normal y un apéndice inflamado. Con mucha frecuencia podemos conseguir todas estas características como valores predictivos positivos o negativos para descartar o no la presencia de una apendicitis aguda. Signos ecográficos para diagnóstico de una apendicitis aguda. Estructura tubular aperistáltica y no compresible con origen en la base del ciego que acaba en fondo del saco. Cuando insonamos el apéndice, observaremos que tiene disminución o ausencia de peristaltismo, no es compresible y cuando realizamos ese movimiento de compresión producimos un dolor agudo en la zona. Diámetro del tubo mayor de 6 milímetros o mayor a este. Líquido atrapado en un apéndice no perforado. Grasa adyacente inflamada produciendo efecto de masa. Pérdida de la definición de la pared del apéndice previo a la perforación. Signo de la diana o capas concéntricas. Cuando hacemos insonación de la fosa ilíaca derecha y observamos estos signos ecográficos, nos entusiasmamos con el estudio ecográfico, porque estamos diagnosticando una apéndice inflamada, estamos observando los signos ecográficos de una apéndice inflamada y sentimos que estamos dominando parte del tema del proceso inflamatorio abdominal. También podemos observar apendicolitos en su interior, como focos ecogénicos con sombra acústica, y un aumento de la vascularización del apéndice con Doppler color o Doppler de amplitud. Hallazgos ecográficos, apéndice peristáltica, engrosada, aumento del grosor de la grasa mesentérica periférica, aumento del diámetro en su imagen axial, mayor a 6 en niños, mayor a 8 en adultos. En esta imagen ecográfica, evidentemente, el aumento de grosor del apéndice lo observamos en este corte axial. El corte de borde a borde, AP, habla de un diámetro de 13 milímetros. Hay grasa mesentérica engrosada periférica. Existen imágenes ecográficas donde se observa con mucha claridad el engrosamiento apendicular. No se nos escapa el diagnóstico ecográfico. El valor predictivo positivo para los diagnósticos de apendicitis son altos, 70-80% con estas imágenes ecográficas. Aumento de la grasa mesentérica y de su hiperecogenicidad. Aumento del grosor del apéndice secal y de sus capas. Y el signo de la diana en el corte axial. Son imágenes típicas o clásicas en una apendicitis aguda. Variantes ecográficas en una apendicitis aguda, engrosamientos de sus capas en el aspecto concéntrico, con el famoso signo de la diana presente. Aumento del grosor de la grasa mesentérica, aumento de la vascularización intralesional y en la parte inferior
ya estamos observando aspectos como flegmón o plastrón apendicular. El epiplón actúa en la parte de protección, rodea al apéndice cecal, al igual que algunas asas, produciendo una imagen heterogénea, engrosada, que puede contener secreción purulenta en su interior. Esa imagen heterogénea, engrosada, corresponde al proceso de plastrón o acceso apendicular. Heterogénea con zonas hiperecoicas, periféricas cercanas o en el interior del apéndice cecal, correspondiendo al plastrón acceso apendicular. Imagen donde tratamos de demostrar la compresibilidad de la estructura y se nos dificulta por su engrosamiento. En este caso está cercana al músculo iliozoas y la compresión de la estructura se nos dificulta por su engrosamiento y proceso inflamatorio. El mesopéndice periférico al apéndice cecal lo observaremos engrosado con cambios de cogenicidad periférico de la estructura apendicular. 4 a 6 horas después de un proceso que se inicia un proceso apendicular, los cambios ecográficos van a ser evidentes. Cuando tengamos un paciente con signos semiológicos de apendicitis, con la triada de Murphy o la triada ampliada de Murphy, y no veamos, visualicemos el apéndice cecal, estamos en la necesidad de pedir una revalorización a este paciente, porque una vez que evoluciona o progresa el cuadro apendicular, se nos va a hacer fácil visualizar la patología ecográfica. Si tiene un cuadro apendicular en la parte clínica y no visualizamos el apéndice, debemos reevaluar a ese paciente horas después, entre 6 a 12 horas, para evaluar los cambios ecoanatómicos patológicos que vamos a observar en el apéndice cecal. El signo de la diana en el corte axial lo vamos a ver con frecuencia, y la muestra quirúrgica, la pieza quirúrgica nos evidencia el engrosamiento y el aumento de la secreción endoluminal en el apéndice cecal. En la parte tomográfica también se hace fácil distinguir el apéndice cecal como una estructura alargada, engrosada en la fosa ilíaca derecha. La presencia de grasa mesentérica aumentada de grosor. Periapendicular es también uno de los signos ecográficos característicos o típicos de la apendicitis aguda. Variantes en la parte ecográfica de una apendicitis aguda evolucionada más allá de 12 horas, donde observamos la grasa mesentérica hiperecogénica y engrosada en cortes axiales. Líquido libre en la zona de la fosa ilíaca derecha, periapendicular, también observamos con mucha frecuencia. Observaremos una colección anecoica o heterogénea periférica a la estructura apendicular. Y cada una de estas características debemos describirla en la parte del informe ecográfico. Rastreo de fosa ilíaca derecha, donde observamos una estructura apendicular localizada superior a los vasos ilíacos, aperistáltica, rodeada de líquido, con engrosamiento de sus capas. Todas estas características van a formar parte del informe. Líquido libre en el espacio de Morrison, una peritonitis generalizada. Observamos la parte posterior hepática y la cápsula de garota en el riñón derecho, y líquido libre como una línea anecogénica.
el saco o espacio de Morrison. Engrosamiento de la parte de las asas, en el caso del avance hacia el plastrón o flegmón apendicular, también lo vamos a observar. En la parte quirúrgica, el drenaje del líquido purulento se realiza en algunas oportunidades. Hipervascularidad, otro signo ecográfico positivo para diagnóstico de apendicitis. La estructura alargada, engrosada, con líquido en su interior y aumento de la vascularidad se suma a estos factores predictivos positivos para apendicitis. La presencia de un apendiculito. En su interior observaremos una imagen en la parte endoluminal apendicular, observaremos una imagen hiperecogénica que produce sombra sónica posterior, produciendo obstrucción del órgano y los distintos pasos fisiopatológicos: congestión, edema, perforación. Imagen bien definida, amplia, de un apéndice severamente engrosada, con pérdida de la estructura anatómica interna, grasa mesentérica engrosada y con cambios de congenicidad, edema en la parte externa, anterior y posterior del órgano. La imagen tubular está rodeada de asas y de epiplón, imagen de un plastrón apendicular. Aumento de tamaño, hipervascularidad, engrosamiento de las capas. Todo el espectro ecográfico en una imagen de la zona de la fosa ilíaca derecha. El signo de la diana. Esta imagen, una vez que la captemos, va a formar parte de ese archivo mental de nuestro trabajo ecográfico. Engrosamiento concéntrico de las capas que forman el apéndice cecal en un corte axial. La fisiopatología, ya la nombramos: obstrucción, inflamación por aumento de la secreción endoluminal, isquemia y perforación con proliferación bacteriana en la zona. Distintas imágenes fotográficas del apéndice cecal, en este caso en la fase catarral, observamos hiperemia y engrosamiento del órgano apendicular, flegmonosa, lo observamos ya isquémica, y perforada con destrucción de la anatomía apendicular. Distintas fases de la apendicitis en las imágenes ecográficas. Simple, un engrosamiento de las capas concéntricas sin líquido periférico, sin engrosamiento de la parte mesentérica, de la grasa mesentérica. Flegmonosa, ya hay cambios en la parte de la grasa mesentérica, aumento de grosor en el diámetro del órgano, y perforada con líquido purulento periférico al órgano apendicular. Distintas fases que debemos manejar en la parte ecográfica de un cuadro apendicular. Complicaciones. Sí, existen múltiples complicaciones en un cuadro apendicular. En la parte evolutiva podemos conseguir una apendicitis edematosa o catarral, o flegmonosa y fibrinosa, corresponde a una apendicitis simple o no complicada. No existe líquido purulento periférico, no existe flegmones o complicaciones por adherencia de asas
en estas primeras fases. En la fase gangrenosa o de la apendicitis perforada, vamos a conseguir líquido periférico, el plastrón apendicular, el flegmón, el acceso apendicular, como una apendicitis complicada. La parte de la peritonitis focalizada o generalizada en el paciente. La perforación apendicular nos va a llevar a observar líquido pericecal loculado, ubicado, el plastrón apendicular o flegmón, el acceso, grasa pericecal prominente y pérdida circunferencial de las capas, en especial de la submucosa. Forman parte de la imagen ecográfica estas características. El paciente no es diagnosticado a tiempo, el cuadro discurre en sus horas, su evolución y su fisiopatología nos habla de una perforación y aparece la respuesta de defensa del organismo. El epiplón y las asas delgadas cubren la zona del apéndice perforada, produciéndose una imagen heterogénea con asas agregadas en la zona y la grasa mesentérica engrosada. El flegmón apendicular es manejado de una forma expectante, recibiendo antibióticos durante unos 10 a 15 días para determinar si la evolución es positiva, solamente se maneja con tratamiento médico, con antibióticos. Si el dolor y la irritación persisten en la zona, se realiza la apendicectomía del muñón. Y estos son cuadros evolutivos de un flegmón o plastrón apendicular que se va resolviendo, produciéndose la separación de las asas en la zona del cuadro apendicular. Imagen ecográfica, su transductor convex, su huella en la parte anterior, observamos grasa mesentérica y asas rodeando al muñón apendicular líquido en algunas zonas. Distintas imágenes ecográficas de un plastrón apendicular. Adherencia de asas y epiplón en la zona del proceso inflamatorio y perforado, como imagen heterogénea, con secreción hiperecoica periférica. Aumento de la vascularización en la zona, presencia de líquido en la zona de la perforación y pérdida de la econotomía normal de la zona. El acceso apendicular es otra de las complicaciones de una apendicitis aguda. El apéndice es rodeada de líquido purulento, cubierta por las asas de la zona. En este caso el ciego, el ilion, rodean a la zona apendicular, delimitando el acceso en la zona. Imagen ecográfica bien gráfica, donde observamos líquido heterogéneo, con imágenes hiperecoicas en su interior, lo que corresponde a un acceso apendicular. La imagen ecográfica en la fosa ilíaca derecha, donde observamos delimitado una colección heterogénea, con presencia de secreción hiperecoica y delimitación por las asas en la zona, corresponde a un acceso apendicular. La imagen ecográfica es evidente, la colección de forma irregular, no bien delimitada, de ecogenicidad heterogénea, con adherencia, con delimitaciones por las asas delgadas y gruesas en la zona, nos evidencian un acceso apendicular. Soluciones quirúrgicas parciales, drenaje del líquido purulento.
la zona. Lavado exhaustivo en la zona. En las fases de perforación y acceso, también se realiza con más frecuencia la parte de la laparotomía media con un lavado exhaustivo del líquido seropurulento en la zona. El lavado es prolongado hasta la aparición de líquido claro, limpio en la zona del lavado peritoneal. Imágenes ecográficas. Observamos perforación de la pared apendicular, se observa una zona hipoecoica importante y líquido periapendicular. Pérdida de la econotomía, una colección importante en la zona de la periapendicular. Perforación del asa apendicular, tanto en un corte axial como en un corte sagital. Imagen axial donde observamos un apéndice perforada con presencia de líquido en la parte anterior, aumento del grosor, pérdida de las capas concéntricas en su aspecto habitual anatómico. Presencia de pendiculito en esta apendicitis perforada y la zona de la perforación la observamos en la cara posterior del apendiculito con una solución de continuidad evidente en la imagen ecográfica. Apéndice perforada evidente con un aumento severo de su grosor, líquido aumentado en su zona interior, edema en la parte anterior y posterior y líquido en la zona periférica. Imagen axial, donde observamos el anillo de grasa mesentérica engrosado, sus pérdidas de las capas concéntricas en la continuidad de ellas, como zonas hipoecoicas amplias en su alrededor y líquido en la zona pericecal. Existen diagnósticos alternativos para un cuadro de apendicitis aguda. Ya nombramos uno de ellos. La adenitis mesentérica, la presencia de múltiples ganglios inflamados, que tiene un porcentaje de un 2 al 14% como diagnóstico alternativo. Recordemos que se observa con frecuencia en el grupo etario pediátrico y está precedida de un cuadro respiratorio. Sonamos en la parte abdominal, nos conseguimos con múltiples imágenes ganglionares adenomegálicas en la zona. El uso de antibióticos producirá regresión de este cuadro inflamatorio ganglionar. Una apendajitis epiploica, cuadro bastante raro. Torsión o trombosis del pedículo vascular de un apéndice epiploico, con isquemia e infarto del mismo. Y este cuadro es una parte vascular la que está afectada, produciendo una apendajitis epiploica. La imagen es similar a un cuadro apendicular. Y de hecho, la resolución quirúrgica es lo que demuestra la diferenciación en la parte de la pieza quirúrgica. Torsión del pedículo vascular en la inserción del apéndice secal. Diverticulitis colónica del lado derecho. También ocurren con cierta frecuencia estas patologías. Observamos en la imagen ecográfica de la izquierda, en la luz del segmento colónico derecho, imágenes hiperecogénicas múltiples en el interior del mismo, lo que corresponde a un cuadro de divertículos inflamados o diverticulitis del lado derecho. La imagen ecográfica permite observar el segmento colónico derecho inflamado y con imágenes hiperecoicas en su interior,
lo que corresponde a un cuadro de diverticulitis colónica del lado derecho. Ileitis aguda en la zona de la fosa ilíaca derecha. Se produce engrosamiento de la pared iliac. Podemos observar adenopatías regionales, escaso líquido libre, y un aumento del flujo Doppler en la zona de la ileitis. Cuadro diagnóstico diferencial con una apendicitis en la zona de la fosa ilíaca derecha. Torsión ovárica, la parte femenina. Dolor, signo importante, primordial. Signos de irritación peritoneal, náuseas, vómitos, alza térmica leve. Y al realizar la exploración de los anexos, observamos una imagen hipoecoica en la estructura ovárica y disminución de la vascularización del ovario derecho, correspondiendo a una torsión ovárica derecha. Ahí tenemos que manejar con dedos finos, con diagnósticos finos, la diferencia entre la parte anexial derecha y un cuadro apendicular. Embarazo ectópico tubárico. Observamos en la imagen ecográfica un embrión más o menos definido con un saco gestacional en su interior. La ruptura de este embarazo tubárico producirá un cuadro en la fosa ilíaca derecha que puede confundir al quirúrgico con un cuadro apendicular. Por eso es importante preguntar la fecha de menstruación, una prueba de embarazo, para descartar la presencia de un accidente tubárico por un embarazo. Un acceso tubovárico, imagen gráfica evidente en la parte ecográfica, donde observamos un engrosamiento severo de la trompa con secreción heterogénea en su interior. Acceso tubovárico derecho, que nos puede confundir con un cuadro apendicular. Acceso tubovárico derecho. Ruptura de quiste hemorrágico. Sigue la parte pélvica femenina, produciendo descarte en la parte anatomoclínica y ecográfica con los cuadros de apendicitis. Líquido libre en la fosa ilíaca derecha, heterogeneidad del ovario derecho, corresponde a la ruptura de un quiste hemorrágico. Doctores, esta foto la traigo a colación por un punto interesante. Este cirujano ruso estaba en una base en el Polo Norte y se le presentó un cuadro apendicular. Estaba él solo, estaba con el chofer del camión que lo llevó, un meteorólogo, y se autooperó este mismo paciente, este mismo cirujano. Le colocaron en decúbito izquierdo, lateral izquierdo, para precisar con mayor claridad la fosa ilíaca derecha. Se colocó novocaína, anestesia local. Utilizó un espejo para ver las estructuras. Durante el proceso quirúrgico se perforó el colon y él mismo se lo suturó. Se realizó la apendicectomía y se hizo un lavado peritoneal con antibióticos. El paciente se recuperó. Una autoapendicectomía de un cirujano ruso. Interesante el punto. Doctores, y ante esta imagen bella, les damos las gracias por su presencia en este webinar. Viste la parte de las interrogantes
de parte de los presentes. Sí, buenas noches, doctor. No sé si algún doctor tenga alguna duda o pregunta, que la pueda enviar por favor a su respectivo grupo de WhatsApp y se comenta al doctor para que pueda responder. El matrimonio de la semiología, de la paraclínica y de las imágenes van de la mano en nuestro trabajo médico. Nunca se van a separar. Siempre vamos a tener la parte semiológica en la evaluación del paciente, la paraclínica y las imágenes para llegar a un diagnóstico médico o quirúrgico en un paciente. Se separarán. La evaluación de un paciente con un cuadro apendicular debe llevar la exploración de los signos apendiculares, la exploración anamnesis del cuadro clínico, un cuadro en la parte biométrica de leucocitosis importante y unas imágenes ecográficas que confirmen o nieguen la presencia de una apendicitis. Y creo que no existe dudas o preguntas, doctor. Entonces sería todo por el día de hoy. Bueno, es un placer compartir con ustedes esta parte interesante de la ecografía abdominal en la parte patológica de apendicitis. Muchas gracias por su presencia virtual. Estamos dispuestos a compartir con ustedes en la parte ecográfica académica. Muchas gracias.